Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre algo que, bueno, digamos que me dejó boquiabierto /diagonal. Y creo que a ustedes también los va a sorprender. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, también a los corazones de muchísimos fans alrededor del mundo. Estamos hablando de la noticia bomba que explotó el 14 de septiembre de 2025, la noticia de Hande y Kerem. Sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que cuando vi el titular, casi me atraganto con el café. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué podía ser? ¿Qué había sucedido? Y bueno, como siempre me puse manos a la obra para investigar, para recopilar toda la información posible y, sobre todo, para compartirla con ustedes. Así que si son fans de *Love is in the air*, si han seguido las carreras de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el mundo de las series turcas y el chismecito, este es el vídeo para ustedes. Vamos a analizar juntos qué pasó, qué significa esto, y todas las posibles implicaciones. Prepárense porque, esto promete. Pero antes de empezar de lleno con el tema principal, ya saben, no me puedo olvidar. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, háganlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque prometo traerles contenido interesante, entretenido y sobre todo, con mucha pasión. Y por supuesto, no olviden dejar un like al vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, arranquemos con el tema. El 14 de septiembre de 2025, la noticia. Literalmente las redes sociales explotaron. Portales de noticias, cuentas de fans, foros, todo el mundo hablaba de lo mismo. La noticia que sacudió al mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, algo había pasado. Para entender la magnitud de esto, creo que es importante que recordemos un poquito la historia de Hande y Kerem. Para aquellos que no estén tan familiarizados con ellos, déjenme hacerles un breve resumen. Hande Erçel es una actriz turca extremadamente popular, conocida por su belleza, su carisma y su talento. Ha protagonizado numerosas series, pero probablemente su papel más reconocido a nivel mundial es el de Eda YLDZ en *Love is in the air*. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor turco de renombre con una trayectoria impresionante y una legión de fans. En *Love is in the air* interpretó a Serkan Bolat, el galán que conquistó el corazón de Eda y, por supuesto, el de muchísimos espectadores. La magia de *Love is in the air* no solo residió en la historia, en la química entre los personajes, sino también, en la química entre Hande y Kerem. Desde el principio, se notó que había algo especial entre ellos. La conexión que tenían en pantalla era palpable y los fans, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más? Y sí, para alegría de muchos y seguramente para sorpresa de otros, la realidad superó a la ficción. Durante la grabación de la serie, y después de muchas especulaciones, Hande y Kerem confirmaron que estaban saliendo. La pareja soñada de *Love is in the air* se convertía en realidad. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardieron. Era el cuento de hadas perfecto. Vimos fotos de ellos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admirábamos y queríamos ver felices. Pero como saben, las relaciones, incluso las más bonitas, a veces son complicadas. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Hande y Kerem, después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. La noticia fue triste para los fans, por supuesto. Todos esperábamos que duraran para siempre. Pero la vida es así, y la separación fue en ese momento un tema muy comentado, muy analizado, pero que finalmente parecía cerrado. Ambos actores, después de la ruptura, continuaron con sus carreras profesionales, enfocándose en sus proyectos, en sus vidas personales. Y aquí es donde entramos en el 14 de septiembre de 2025. Después de todo ese tiempo, ¿qué era lo que podía ser tan impactante como para sorprender a todos? ¿Qué noticia podía ser tan relevante? Bueno, la noticia en sí misma no es tan impactante, pero sí lo es el contexto. La noticia era:
Ande Ercel y Kerem Bürsin trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Después de la ruptura, después de todas las especulaciones, después de todo lo que vivieron, ambos actores volvían a estar juntos profesionalmente hablando. El proyecto en cuestión es una nueva serie de televisión. Una serie que promete ser muy diferente a Love is in the Air *, una serie con un tono más dramático, con personajes más complejos. La sinopsis que se ha filtrado nos habla de una historia de amor muchos conflictos con secretos, con giros inesperados. Y lo más interesante es que, según la información que tenemos, Ande y Kerem no solo son los protagonistas, sino que también están involucrados en la producción de la serie. Un doble reto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué decidieron trabajar juntos después de todo lo que pasó? ¿Cómo será la dinámica entre ellos en el set? Son muchas las preguntas que nos hacemos. Y las respuestas, lamentablemente, todavía son escasas. Ni Ande ni Kerem han dado declaraciones oficiales al respecto. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionados, felices de verlos juntos nuevamente, aunque sea profesionalmente. Otros son más cautelosos, dudando de la conveniencia de esta decisión. Y por supuesto hay quienes todavía mantienen la esperanza de que la llama del amor se reavive. Lo cierto es que la decisión de Ande y Kerem de volver a trabajar juntos es audaz. Requiere madurez, profesionalismo y sobre todo, la capacidad de dejar atrás el pasado. Es muy difícil saber qué los llevó a tomar esta decisión, pero podemos especular. Tal vez la serie tenía un guión irresistible, tal vez vieron una oportunidad de crecimiento profesional, tal vez, simplemente dejaron las diferencias atrás y decidieron seguir adelante. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las parejas que se forman en el set son algo común. Y las rupturas, aunque dolorosas, también son parte del juego. A veces los actores deben aprender a lidiar con sus sentimientos personales, a separarlos de su trabajo y a mantener una relación profesional sana. La serie en sí misma, por lo que hemos visto en los avances y las imágenes filtradas, promete ser un éxito. La trama es intrigante, el elenco es talentoso y la química entre Ande y Kerem, aunque diferente a la que vimos en Love is in the Air *, sigue siendo evidente. La serie está ambientada y explora temas como. En cuanto a los detalles de la producción, sabemos que se espera que la serie se estrene y ya está generando mucha expectativa en el público. Las reacciones de los fans han sido muy diversas. En las redes sociales hemos visto comentarios de todo tipo. Algunos expresan su entusiasmo, otros su preocupación, y otros simplemente se muestran curiosos por ver cómo se desarrolla la historia. La verdad es que nadie sabe qué esperar. La relación entre Ande y Kerem, después de todo lo que pasó, es un factor clave para el éxito de la serie, y también para el interés del público. Ahora bien, hablemos de las implicaciones. ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará su imagen pública? ¿Podría esta serie abrir nuevas puertas para ambos actores? Es innegable que el hecho de que Ande y Kerem estén trabajando juntos genera un gran interés mediático. La serie automáticamente se convierte en un foco de atención para la prensa, para los fans, y para todo el mundo del entretenimiento. Esto sin duda es positivo para sus carreras. Les da visibilidad, les permite llegar a un público más amplio, y les ofrece la oportunidad de demostrar su talento. Pero también es una espada de doble filo. Las expectativas son muy altas. La gente va a estar pendiente de cada detalle, de cada gesto, de cada declaración. Cualquier pequeño error, cualquier malentendido puede generar controversia. Por eso es fundamental que Ande y Kerem sean muy cuidadosos, que mantengan una imagen profesional y que se enfoquen en su trabajo. En cuanto a su imagen pública, esta serie puede ser un punto de inflexión. Si la serie es exitosa, si la química entre ellos funciona, y si logran demostrar madurez y profesionalismo, podrían consolidarse como dos de los actores más importantes del momento. Pero si la serie fracasa, o si surgen problemas, su imagen podría verse afectada negativamente. En definitiva, el futuro de Ande y Kerem es incierto. Pero lo que sí podemos decir es que este proyecto representa una oportunidad única para ambos. Una oportunidad de crecer, de demostrar su talento y de dejar atrás el pasado. En mi opinión, creo que ambos son muy talentosos y que tienen mucho que ofrecer.
Espero que la serie sea un éxito, que disfruten del proceso, y que logren construir una relación profesional sana y fructífera. Espero que, como yo, estén ansiosos por ver la serie y descubrir qué nos depara esta nueva etapa. Estaremos pendientes de las noticias, de los avances y de todo lo que suceda. Y por supuesto, les mantendré informados aquí en el canal. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos analizado el contexto, las posibles implicaciones y las expectativas que genera este nuevo proyecto. Hemos recordado su historia, hemos hablado de su ruptura, y hemos especulado sobre el futuro. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya sido informativo y que les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver la serie? ¿Tienen alguna expectativa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. La verdad, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irme, ya saben, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si quieren más contenido como este, no se olviden de darle like. Denle al botón de me gusta, compartan el vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Hande y Kerem. Ayúdenme a crecer en este canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo traerles más contenido interesante, más análisis, y más novedades sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.